Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. Hoy os presentamos el segundo podcast y en él vamos a hablar un poco de la visión antropológica que desde la epistemología axiológica defendemos o en este caso pues podemos postular. Para hablar un poco sobre esta nueva antropología hay que establecer una diferencia entre lo que podemos denominar los animales humanos y el animal no humano. En el podcast anterior comentamos que la epistemología axiológica parte de la concepción de la pura animalidad. Y en este sentido, antes de establecer la diferencia entre el animal humano y el animal no humano, habría que decir que para todo animal, para todo ser viviente, el mundo es un sentir. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de que el mundo es un sentir? Con esto afirmamos que todo animal acota el mundo y para todo animal el mundo es un estímulo, es un conjunto de estímulos y respuestas que cada especie construye y lo construye condicionado completamente por su genética. El mundo acotado es una valoración de lo que puede ser pertinente o peligroso para su propia supervivencia. Esta es la base animal de todo ser viviente, que acota el mundo. Por lo tanto, el mundo es un sentir, acotación, condicionado por la genética de cada especie. Esta es una primera idea, considero que muy simple de entender y que iguala a todas las especies, ya que pone sobre la base que el ser humano también es un animal que tiene un sentir en relación al mundo. Es decir, el ser humano como especie animal también siente y acota el mundo que le rodea. Y aquí es donde aparece uno de los conceptos más importantes, considero, de la epistemología axiológica, que es la diferencia entre animales binarios y animales ternarios, siendo el animal binario o el animal con una estructura binaria todo aquel ser viviente que no es humano, y el animal ternario o el animal con una estructura ternaria, el animal humano. No entraremos en profundidad sobre esta diferencia, pero ahora empezaremos a hablar de la estructura ternaria, que es la estructura propiamente del ser humano. En el humano o en la especie humana aparece lo que podemos llamar la competencia lingüística. Tiene que quedar claro que esta competencia lingüística no añade nada a la especie humana, sino que es lo que nos hace ser el animal que somos. Somos un animal que habla, un animal lingüístico, un animal que tiene una competencia lingüística. Pero como os digo, esta competencia lingüística no nos arranca de nuestra animalidad, sino que nos permite acotar lo real en dos componentes. Uno sería el propio de cada animal, ese sentir acotación genético del que hablábamos antes, y el segundo es el propio de la modalidad que cada cultura da a esa condición genética. De ahí que podamos hablar de diversidades culturales. Pero estos dos componentes no van separados, no forman una dualidad, sino que van unidos y forman un sentir acotación, que es la base de todo. Es lo que comentábamos antes, el mundo es un sentir acotación y para el humano este sentir acotación pues tiene estos dos componentes, el propio de cada animal y el que cada cultura da a esa modelación. Pero entrando un poco más en detalle, podemos preguntarnos, ¿pero qué es esta competencia lingüística? Podríamos decir que la lengua es una creación biológica. Aquí ya romperíamos con todas las ideas de que el ser humano es un compuesto de cuerpo más alma o cuerpo más razón. La epistemología axiológica se posiciona en la idea de que el ser humano es un animal que tiene una competencia lingüística y que esta competencia lingüística o la lengua es una creación biológica. Volvemos a estar siempre inmersos en la idea de la pura animalidad. Y esta creación biológica de la lengua es la que nos permite unir un significado, que en este sentido sería arbitrario, el que cada cultura ha modelado, ha construido, a una estructura fónica convencional. De ahí que el ser humano, la especie humana, sea un animal que habla. Y gracias a esto, a la capacidad de unir un significado a una estructura fónica convencional, tenemos, como animales lingüísticos que somos, una estructura ternaria, es decir, una estructura fónica, un significado de una realidad en relación a nosotros como especie animal y una referencia.
y sin entrar en detalle o en profundidad sobre toda la semiótica y toda la lingüística que hay detrás de todo el posicionamiento antropológico que defendemos desde la epistemología axiológica, pues podríamos decir que la competencia lingüística en los humanos nos otorga un doble acceso axiológico de la realidad. Por un lado, diríamos que tenemos el acceso relativo a nosotros, es decir, aquello que sería el significado de las cosas, y por otro lado tenemos el acceso no relativo a nosotros o absoluto, absoluto entendido como suelto de toda significación, que sería lo referido, o dicho de otra forma, sería eso de ahí fuera de toda interpretación que como animal humano lingüístico pueda hacer. Una de las cosas más importantes que se derivan de esta idea del ser humano como animal lingüístico con una estructura ternaria y con una capacidad lingüística es que estas dos dimensiones que acabamos de mencionar, la relativa a nosotros y la no relativa a nosotros, no son dos realidades separadas, sino que es la misma realidad, pero que se presenta para el animal humano en dos dimensiones, donde la dimensión absoluta no es nada divino, no es nada metafísico o no es nada espiritual. Es la misma realidad vista y sentida como no relativas a la propia especie humana. Esto es lo que hace la lengua en el ser humano. Bifurca la realidad en dos dimensiones. Y lo que siempre ha pasado es que se ha considerado desde las religiones y las filosofías o incluso las ideologías, la han colocado fuera del ser humano. Y sin el ser humano, esta segunda dimensión no podría existir. Entonces, ideologías, religiones y filosofías la han colocado en un plano extraterrenal, convirtiéndola pues en algo, como hemos dicho, metafísico, divino y espiritual. Y la gracia de todo esto, de esta estructura ternaria propia del ser humano, es preguntarse qué nos aporta, aparte de poder acceder a la realidad en dos dimensiones. Pues la doble dimensión de nuestro sentir nos permite cambiar nuestra forma de sobrevivir en el medio. Y cuando las formas de sobrevivir cambian, también cambia la forma de relacionarnos con nuestra dimensión relativa, es decir, con el significado de las cosas. Pero la dimensión absoluta no se ve para nada alterada, sigue siendo eso de ahí. En definitiva, nuestra condición de animales lingüísticos nos permite algo equivalente a los cambios de especies, a los cambios que se dan en las especies. Pero sin la necesidad de modificar nuestro programa genético, que ya hemos dicho en el podcast anterior que es un programa genético indeterminado, ni nuestra fisiología. Por lo tanto, podemos decir que la vida ha creado en la propia especie humana un procedimiento que permite cambios frecuentes en nuestras formas de supervivencia. De aquí que hayamos pasado de diferentes proyectos axiológicos colectivos a lo largo de la historia. Y esto supone una ventaja competitiva con el resto de animales, que como hemos dicho, que hasta que no cambie el medio, las otras especies animales no van a cambiar. En cambio, la especie humana puede modificar el entorno sin cambiar ni su programa genético ni su fisiología. Y esto sería gracias a la flexibilidad que la competencia lingüística nos ofrece frente al medio. Y hasta aquí este segundo podcast o esta segunda pastillita sobre ideas y conceptos claves de la epistemología axiológica. Comentaros que todo esto está ampliamente explicado en la página web de la epistemología axiológica y sobre todo en el primer libro de la epistemología axiológica, y ambas cosas, el link a la página web y el link al libro, que os lo podéis descargar gratis en Bubok, os los dejaré en la cajita de descripciones para que podáis mirarlo y seguir profundizando en esta teoría. Gracias por escuchar el podcast, compartirlo con las personas que penséis que le pueda interesar este ámbito de la epistemología axiológica, y esperamos que en poco tiempo podamos presentaros un tercer podcast sobre conceptos claves de la epistemología axiológica.